¿Qué tal? Buenas noches a todos los que me están escuchando. Mi nombre es Aldo Velázquez Martínez y soy estudiante de la carrera de Contaduría, la licenciatura en Contaduría, en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el día de hoy quiero compartir con todos ustedes un tema que, como podemos ver en pantalla, lleva por título Principios Básicos de Contabilidad, para lo cual me permití elaborar una presentación muy sencilla. Y bueno, el objetivo de esta presentación es que todos, sin distinción alguna, ya sea que seamos estudiantes o no de la licenciatura, podamos entender un poquito más acerca de lo que es el mundo contable. Y bueno, vamos a comenzar. Principios básicos de contabilidad. Primero, me gustaría definir qué es la contabilidad. Como podemos ver en pantalla, la contabilidad es una técnica, la cual se encarga desde registrar, organizar, estudiar, medir y analizar aquellas operaciones financieras de una entidad, ya sea una entidad económica o no económica, es decir, una entidad con fines de lucro o sin fines de lucro. Y estas operaciones financieras que va a analizar son aquellas que afectan el patrimonio, la situación económica y financiera de la misma entidad. ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones, así como el control interno y el control externo, gestionando la información de manera sistemática y útil para los distintos posibles usuarios. En esta parte me gustaría resaltar la palabra sistemática, ya que anteriormente no era o más bien anteriormente la contabilidad no se llevaba de la misma forma en que se lleva hoy en día. Hoy en día, precisamente, es posible emplear sistemas contables, los cuales nos facilitan infinitamente la labor contable, ya que, como podemos observar en la diapositiva, en el lado derecho hay una imagen de una hoja verde de rayado diario, el cual, pues bueno, podría ser un ejemplo para aterrizar esta idea. Anteriormente, la contabilidad era llevada a mano y cada uno de los registros eran hechos a mano. Con el paso del tiempo y con la evolución de la tecnología es posible ahora emplear, repito, estos sistemas contables y de esta forma facilitar pues ampliamente la técnica que es la contabilidad. Bien, ¿cuál es la diferencia entre contabilidad y contaduría? Primero es que la contabilidad es parte de la contaduría, es decir, la contaduría contiene a la contabilidad. La contaduría es una rama de las ciencias económicas y administrativas que buscan contribuir con el direccionamiento de la entidad, con la gestión de la entidad. Para ello, integra diversos conocimientos económicos y administrativos que enriquecen y amplían el panorama contable a fin de garantizar que los profesionales contables sean de suma importancia en la gestión administrativa, ya que llevan un conocimiento integral, no solamente contable, sino un conocimiento integral. Y bueno, la contabilidad es la técnica de registro, como lo vimos en la diapositiva anterior, y gestión financiera y operacional, de la cual parte todo el proceso contable. Es decir, la contaduría es la ramificación total que estudia el comportamiento financiero de la entidad, y la contabilidad es la forma en cómo ese comportamiento se va a ver reflejado en un registro contable, para posteriormente hacer uso de ese registro contable. Bien, anteriormente mencionábamos en una parte que, que esta información debe ser útil para los distintos posibles usuarios. Bien, ¿quiénes son esos posibles usuarios? Bueno, hay dos.
Hay usuarios internos y usuarios externos de esta información, es decir, quienes están interesados en conocer esta información. Los primeros van a ser los accionistas, los socios, los directivos, los contadores, los administradores, los empleados, es decir, las personas que se integran directamente con la empresa. Por otra parte, los usuarios externos son aquellas personas que no están dentro de la empresa, pero que también están interesados en conocer la información financiera de la empresa. Por ejemplo, los proveedores, los acreedores, los clientes, el gobierno, entidades de competencia, así como inversionistas. Bien, las operaciones económicas que se van a registrar son aquellas que van a afectar a la entidad. Tanto la van a afectar financieramente como internamente o en otros aspectos. Y vemos reflejados tres tipos de operaciones que van a afectar a la entidad. Las primeras son las transacciones, es decir, las acciones que lleva a cabo la empresa internamente amparados en su giro comercial, como podrían ser las compras, tanto de gastos como de costos. Más adelante vamos a diferenciar qué es un gasto y qué es un costo. También una transacción podría ser una venta, podría ser los efectos que produce un préstamo, etcétera. Las transformaciones internas es la incorporación o salida de socios, por ejemplo, el aumento o disminución de capital contable, el cambio del domicilio fiscal de la empresa, el cambio de representantes, es decir, todas aquellas acciones que no son necesariamente una compra o una venta, pero que sí van a afectar eh, el rumbo de la empresa. Y bueno, la última, o bueno, las últimas operaciones que afectan económicamente a una entidad son otros eventos, es decir, aquellos eventos que no están en las manos o en el control de la empresa, como podrían ser los desastres naturales, eventualidades o accidentes. Todos y cada uno de estas acciones van a afectar económicamente a la entidad. Y bien, me permito mostrar un pequeño esquema muy sencillo en donde podemos entender que cuando nosotros tenemos una entidad, podemos llamarla entidad, organización o empresa. A mí yo prefiero llamarla una entidad, ya que no, no todas las entidades son empresas. Y bueno, tenemos lo que es una entidad. Esta entidad va a producir a continuación operaciones que afectan a la misma entidad. Estas operaciones se van a ver en una necesidad de ser registrada en cuentas y a su vez estas cuentas pueden ser de activo, pasivo, capital, de resultados, entre otras. Las que aparecen en pantalla son las más representativas. Entonces tenemos una entidad, esta entidad genera operaciones que afectan a la misma entidad, como las que teníamos en la diapositiva anterior, y cada una de estas operaciones se canalizan en diferentes cuentas. Bien, vamos a dar un pequeño salto porque me gustaría primero explicar un poco qué son los estados financieros para después poder identificar cuáles de estas cuentas intervienen en estos estados financieros. Y bueno, tenemos básicamente 5 estados financieros que producimos gracias desde el registro hasta la gestión de la información financiera, que son el estado de situación financiera, que es una fotografía prácticamente al momento en que se hace ese estado, ya que nos muestra qué es lo que tenemos, qué es lo que no tenemos, qué es lo que debemos, qué es a lo que tenemos derecho en la empresa y muestra pues básicamente cuál es la situación actual hasta ese momento de la empresa. El estado de resultados integral eh, plasma cuáles han sido las ventas y cuáles han sido las ganancias de esas ventas. El estado de costos de producción nos dice cuánto nos costó vender lo que vendimos y cuánto fue lo que vendimos. Prácticamente lo que conocemos coloquialmente como inversión y ganancia. El estado de cambios en el capital contable, es decir,
cuando se anexa más capital o cuando se retira capital del patrimonio contable de la empresa, y posteriormente el estado de flujos de efectivo, que es como un rastreo desde el origen del efectivo hasta a dónde se utilizó ese efectivo o con qué fines se gestionó ese efectivo. Bien, ahora que conocemos cuáles son estos estados, podemos entonces entrar un poquito a conocer cuáles son las cuentas. Básicamente y principalmente tenemos 5 tipos de cuentas. Las primeras que son de activo, y es aquí donde vamos a empezar a poner un poquito de más énfasis. Estas cuentas de activo son derechos de la entidad. ¿A qué tengo derecho como entidad? ¿Cuáles son mis cuentas de activo? ¿Cuáles son las cuentas de las que puedo disponer? Es decir, el dinero en el banco, el dinero en una caja, mis clientes, porque yo tengo derecho a cobrarle a mis clientes, mis almacenes, porque yo tengo derecho a vender y a disponer de lo que hay en mis almacenes, mis equipos de cómputo, mis equipos de transporte, mis terrenos, mis edificios, todo eso a lo que tengo derecho a disponer, es decir, lo que la empresa tiene. Por el contrario, el pasivo son las obligaciones de la entidad, es decir, qué es lo que la entidad debe o qué es lo que la entidad está obligada a hacerse responsable. Por ejemplo, un proveedor para mí representa una obligación porque tengo el compromiso de pagarle la deuda que obtuve con él. Eh, Otra obligación podría ser los impuestos por pagar, porque estoy obligado a pagar esos impuestos. Por otra parte, el capital, las cuentas de capital son aquellas que se concentran en un rubro que hace alusión al patrimonio de la entidad, es decir, a lo que ha estado construyendo la entidad y a lo que la entidad ha estado depositando precisamente interés debido a que es el patrimonio de la organización. Las cuentas de resultados son aquellas que se van a ver plasmadas precisamente en el estado de resultados integral, como pueden ser los gastos, los costos, los productos y los gastos financieros y la utilidad o pérdida del ejercicio. Las cuentas de orden son cuentas que no necesariamente van a afectar a nuestros estados financieros, pero sí se van a registrar como un recordatorio. Es decir, puede que esto pase o puede que no pase, pero recuerda que tienes tal operación que si sigue produciendo efecto puede llegar a afectarte a tus finanzas, a tu condición financiera de la empresa. Pero mientras no siga avanzando, posiblemente no afecten a los estados financieros. Y bueno, aquí tenemos ya divididas qué cuentas pertenecen a cada uno de los estados, es decir, con qué cuentas elaboras los estados financieros. Básicamente tenemos tres que son los más importantes, que son el estado de situación financiera, también conocido como balance general, en donde vemos plasmadas las cuentas de activo, las cuentas de pasivo, las cuentas de capital y las cuentas de orden. El estado de resultados, que son las cuentas de resultados precisamente, que son gastos, costos, gastos o productos financieros, utilidad o pérdida del ejercicio. Y en el estado de costos de producción y ventas tenemos lo que es la materia prima, la mano de obra, los gastos indirectos y el costo de ventas. El estado de cambios en el capital contable sí utiliza cuentas al igual que el estado de flujos de efectivo, pero son cuentas un poco más particulares que me gustaría permitirme revisar en otra ocasión. Y bien, una vez que conocimos el nombre de las cuentas, vamos a ver cómo es el registro de las operaciones económicas que afectan la entidad, que afectan a la entidad, pero antes de pasar directamente a cómo se registra, es necesario entender
algo que se llama la naturaleza de las cuentas. Y bueno, del lado izquierdo tenemos un esquema que dice cuenta de naturaleza deudora. Aumenta el saldo y disminuye el saldo. De la misma forma, del lado izquierdo tenemos una cuenta. Del lado derecho, perdón, tenemos una cuenta de naturaleza acreedora con las mismas flechas, solo que invertidas. Más abajo podemos leer que un cargo es un monto en el lado izquierdo de la cuenta y un abono es un monto en el lado derecho de la cuenta. Tanto para naturaleza deudora como para naturaleza acreedora. Por lo tanto, si yo digo que en una cuenta de naturaleza deudora, los cargos son los que están del lado izquierdo de la cuenta, entonces podemos decir que las cuentas de naturaleza deudora incrementan su saldo con los cargos y lo disminuyen con los abonos. Entonces, las cuentas de naturaleza acreedora disminuyen su saldo con los cargos e incrementan su saldo con los abonos. A continuación tenemos un ejemplo más detallado y vemos los mismos dos esquemas. Si recordamos, nuestras cuentas de activo son aquello a lo que tenemos derecho. Por lo tanto, si el esquema que está del lado izquierdo fuera nuestro esquema de la cuenta de nuestros bancos, es decir, nosotros tenemos derecho a disponer del dinero en nuestros bancos van a aumentar el saldo con los cargos y van a disminuir su saldo con los abonos. Es una cuenta de naturaleza deudora. La mayoría de los activos son de naturaleza deudora. Por lo tanto, yo voy a aumentar 10,000 pesos cuando tengo un cargo por un cobro y por el contrario voy a reducir el saldo de 10,000 pesos cuando pago algo. En mis pasivos, recordando que son las obligaciones, voy a tomar en cuenta una cuenta que se llama proveedores, en la cual va a suceder un efecto inverso. Al ser una cuenta de naturaleza acreedora, yo voy a aumentar el saldo con mis cargos, con mis abonos, perdón, y lo voy a disminuir con mis cargos. Por lo tanto, yo aumento el saldo de 10,000 pesos al reconocer que tengo una deuda con el proveedor, pero asimismo la cancelo cuando cargo esa cuenta por los mismos 10,000 pesos que le debía cuando le realizo un pago. Y bueno, el registro de las operaciones básicamente es el siguiente. Tenemos un registro contable de una compra con provisión. Una provisión es como cuando la mercancía se compra a crédito, es decir, cuando todavía no se ha pagado. Y tenemos una compra de mercancía a crédito. Al almacén se van a cargar 100 pesos. Se van a cargar porque mi almacén es una cuenta de naturaleza deudora. Por lo tanto, aumenta con el saldo, disminuye con el abono. Si yo aquí tuviera almacén y dijera aquí almacén, yo voy a meter aquí los 100 pesos al almacén porque estoy incrementando el valor de mis cargos, incrementando el valor de mis almacenes. El IVA por acreditar también de igual forma es un activo y también lo voy a incrementar con mis cargos. Voy a abonar a mis proveedores porque estoy reconociendo una deuda con ellos y a continuación lo voy a pagar en la parte de abajo. Es decir, si aquí yo aboné a mis proveedores, de este lado lo voy a cancelar. Si aquí yo tenía un IVA por acreditar, ya no va a ser un IVA por acreditar porque ya lo estoy acreditando. Por eso en esta parte cancelo el IVA por acreditar y cargo el IVA acreditable. Lo mismo sucede con los bancos. Al ser una cuenta de naturaleza deudora, como en el ejemplo anterior, yo voy a aumentar el saldo con mis cobros y voy a disminuir el saldo con mis pagos. Por eso aquí en los abonos
tengo que mis bancos son abonados y mis test de mayor surten el mismo efecto. Ahora con la operación contraria, que sería una venta, vamos en el asiento número 1 a cargar a mis clientes, abonar las ventas, abonar el IVA por trasladar, y en este caso particular vamos a tomar una cuenta de resultados, que es el costo de ventas contra el almacén, debido a que es necesario registrar verdaderamente cuánto fue. Hasta este punto vamos a llamarlo la inversión real. En esta parte vamos a separar o vamos a dejar un registro de lo que fue nuestra inversión real de el resto de la erogación. En la tercera parte, como fue una venta, vamos a cobrar el dinero, por lo tanto vamos a cargar a nuestro banco, vamos a cargar a nuestro IVA por trasladar, porque por el contrario del IVA por acreditar, como lo vemos aquí, que primero cargamos el IVA por acreditar y luego lo abonamos, esta es una operación contraria de ventas, por lo tanto primero abonamos un IVA que es lo contrario, que es por trasladar, y luego lo cargamos para posteriormente poder abonar una cuenta de naturaleza deudora que se llama IVA trasladado. Por último, abonamos a nuestros clientes, porque si en un principio nosotros cargamos a nuestros clientes porque nos debían, es decir, estamos dándoles a ellos la responsabilidad de que nos paguen, posteriormente los vamos a abonar porque ya no nos están pagando, ya no nos están debiendo, ya nos pagaron. Aquí donde hacemos la diferencia entre lo que es un gasto y un costo. El gasto no se va a recuperar y son salidas de dinero que se hacen para aquellas partidas que no intervienen en la elaboración directa de los productos o de los servicios que comercializamos. Son gastos que ayudan a vender y a comerciar. En tanto, el costo sí se recupera al momento de vender el producto y este está contemplado directamente en la inversión del producto. Es decir, yo voy a invertir 10 pesos de costo, lo voy a vender a 15 pesos. Mi utilidad en este ejemplo muy básico fueron 5 pesos y mi costo fueron 10. Y por último, pues aquí vemos reflejado lo que es un ejemplo de un balance general, donde tenemos del lado izquierdo nuestros activos, del lado derecho nuestros pasivos y nuestro capital. Se dice que la suma del activo debe de ser igual a la suma del pasivo más el capital. En esta parte un estado de resultados integral, en donde vemos lo que vendimos, cuál fue lo que invertimos para vender lo que vendimos, cuáles fueron nuestros gastos de operación, es decir, nuestros gastos de venta y nuestros gastos de administración, cuáles fueron nuestros productos y nuestros gastos financieros, nuestra utilidad antes de impuestos, nuestra utilidad después de impuestos y de PTU, y al final de ese millón de pesos que vendimos, únicamente 55.769 fueron la utilidad. Y bueno, este fue un breve repaso de lo que son los principios de contabilidad. Te agradezco tu atención. Hasta la próxima.